Nos encontramos en Puerto Real, Cádiz, en las 7ª jornadas de parapsicología y temas afines, y nos encontramos con uno de los organizadores. Es Manuel Gómez Ruiz, director del área de investigación y estudio de la agrupación parapsicológica de Puerto Real. Y la primera pregunta es obvia: ¿por qué organizáis anualmente esto? ¿Con qué carácter o con qué fin? ¿Divulgar o aclarar a la gente sobre estos temas? Bueno, nosotros llevamos desde el 81 organizando jornadas de parapsicología con un claro interés. Es acercar de una manera objetiva, de una manera seria, el tema a todo aquel interesado que quiera venir a estar con nosotros, a compartir con nosotros estos 3, 4 días, 7 días, según lo que dure, ¿no? Y según la importancia de la jornada. Con ello intentamos no solo que el público de Puerto Real pueda ver a personas o a investigadores de primera fila que les pueden contar de una manera más clara, más llana, lo que actualmente puede pasar en el mundo ufológico, parapsicológico, paranormal en general, sino también con ello intentamos formar a la gente, informar a la gente de una manera adecuada, sin, diríamos, esos vicios, entre comillas lo de vicios, que suelen existir en muchos programas en donde se busca quizás el lado más morboso, el lado menos investigador de la materia que trata esta temática. Y una de tus especialidades dentro de este campo de la investigación parapsicológica ha sido las caras de Belmes. Sobre Belmes se ha escrito mucho, desde que es fraude hasta que es la propietaria de la vivienda la que mediante una acción psíquica produce ese fenómeno de las teleplastias, e incluso otros han pensado que es una manifestación del más allá. ¿Tu opinión sobre este interesante asunto? Sí, bueno, de Belmes se ha escrito desde 1971, prácticamente en septiembre se escribió el primer artículo que se publicó del tema. Se ha escrito muchísimo, yo diría que ríos de tinta. Sin embargo, yo creo que hasta hoy no hay ni un solo artículo que pudiéramos salvar de una crítica dura y seria sobre el tratamiento que él mismo ha dado al tema. La verdad es que sobre Belmes existe un desconocimiento grande. Sobre Belmes se ha investigado mal y poco. Y sobre todo, y es la desgracia, es que hemos tenido durante 22 años, hasta hoy, 22 años para poder investigar un fenómeno que está ahí, que no se ha ido, que desde 1971 está saliendo, se está reproduciendo. Y sin embargo, prácticamente las pruebas se circunscriben, si somos serios y objetivos, a 2 análisis de laboratorio, uno que se realizó en 1975 y uno que se ha realizado más recientemente en 1991. ¿Qué podemos decir de Belmes? Bueno, Belmes, en primer lugar, en el propio año 1972 ya quedó como si fuera fraude. Es decir, el equipo Pueblo, que se dedicó también a investigar, está formado por un arqueólogo, el señor Viñas y el señor Laguna, por un periodista y por un parapsicólogo, que era Utama Ciscari, pues se dedicó a investigar el tema. Si hacemos un recorrido a lo largo de las páginas del diario Pueblo, veremos que no tienen ningún motivo para decir que ha sido fraude. Sin embargo, de repente la línea editorial cambia en uno de estos días de publicación del diario, y de repente aparece que en una de las pruebas realizadas, no dicen cuál, después de haber puesto o examinado una lista de pruebas que habían realizado, rayos X, habían mandado material a analizar a la Junta de Energía Nuclear, etcétera, sin decir qué prueba, resulta que han encontrado indicios de que pudiera ser fraude. Al día siguiente publican una editorial en la cual dicen que el fenómeno de Belmes está realizado con nitrato y cloruro de plata. Sin embargo, en las muestras nunca encontraron nitrato y cloruro de plata. Y dicen, y vuelvo a repetir, después de haber llevado muestras a analizar, dicen que la prueba la tienen en el análisis de una fotografía. En el análisis de una fotografía. Es decir, no encuentran en la propia muestra el nitrato y el cloruro, pero sí lo encuentran en la fotografía. Después, posteriormente, quedó completamente desautorizada esta opinión, desde el punto de que un investigador, el profesor J.J. Alonso, en 1975, publicó unos resultados de un análisis que había realizado sobre unas muestras de Belmes, concretamente sobre la cara conocida como el pelao, y en ella venía a decir que no existía ni nitrato ni cloruro de plata. Este hombre terminaba el artículo diciendo que a lo mejor podía ser una presión
sobre el terreno de un zapato, ¿no? Pero quien pueda ojear la exposición y pueda ver la cantidad de zapatos que hay, se dará cuenta que es imposible, ¿no? Poder identificar no solo al pelado ya, sino a cualquiera de las caras con una huella de un zapato. Esta fue la primera investigación, diríamos, medio seria, la de 1975, el doctor J. Alonso, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que ya de una forma clara venía a decir que no existían componentes anilínicos dentro de las muestras de Belmez. Posteriormente, ya sería en 1991, cuando el equipo del padre Pilón se desplazó a Belmez y realizó nuevamente otra toma de muestras y un nuevo análisis, no sobre el pelado esta vez, sino sobre dos caras que existían en aquel momento en la casa. Si yo no recuerdo mal, creo que ninguna de las dos está actualmente ya. Mandadas nuevamente a un instituto dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, como es el Instituto de Cerámica y Vidrio, estas muestras analizadas tampoco dan nada que nos pueda indicar que pudieran estar siendo realizadas mediante fraude. Lo único que sí detectan los investigadores es que el alto contenido de zinc que tiene una de las dos muestras, aunque para ello no es un dato determinante que pueda dar a entender que es fraude. Por tanto, como ves, no podrás comprobar, las dos pruebas quizás más científicas que se han realizado no dan a entender que Belmez pudiera ser fraude. Pero hay que también ser un poco objetivos y decir que, por ejemplo, el último informe que ha realizado el padre Pilón, o encargado por el equipo del padre Pilón, adolece quizás de un pequeño defecto, que es lo que yo quisiera también resaltar, es decir, la falta de una investigación seria, objetiva, concienzuda, sistemática, porque también, lógicamente, el instituto al realizar la investigación parece ser que denota que la cantidad de muestras es insuficiente, o no es lo suficiente como para unos resultados absolutamente fiables. Y quizás en este tema, y eso ya lo decía, se ha escrito, ¿no?, sobre todo en la prensa americana, de que uno de los problemas más importantes que tiene la parapsicología actual es que no encuentra su OPP, es decir, su objeto paranormal permanente, sobre el cual se pudiera hacer una investigación cuantitativa. Esto sí lo podemos, digamos, traspolar al caso de Belmez. Tenemos ahí que hemos tenido durante 22 años un supuesto OPP y si te das cuenta o puedes leer todavía lo que se explica del tema Belmez, aún no queda claro siquiera si existe nitrato cloruro de plata en las propias muestras. ¿Qué quiero decir con ello? Bueno, pues con ello quiero decir, o quiero hacer mejor, una crítica hacia quizás el método de investigación que hemos seguido muchas veces en el tratamiento de algunos fenómenos paranormales. Ya como última pregunta sobre este mismo tema de Belmez, en estos momentos, ¿cuál sería la hipótesis que con más credibilidad explicara el complejo fenómeno Belmez? Bueno, lógicamente aquí habría que ver... Sí, lógicamente si descartamos la posibilidad de fraude. Vuelvo a repetir, porque las hipótesis que se han dado de fraude no satisfacen o no dan cumplida respuesta a la realidad de Belmez, tanto esta como el propio informe del señor Jordán Peña. Primero hay que decir que ese informe nadie lo ha visto, y después Jordán Peña habla de unos supuestos análisis a los cuales no tiene las muestras, él no recogió muestras, por lo menos eso dice su equipo o la gente que fue con él. Entonces sí, también descartamos esta, que fue la segunda, diríamos, mayor base a favor del fraude. Nos tendríamos que decantar, lógicamente, porque parece ser que existe un fenómeno, vuelvo a repetir, demasiado poco estudiado. En el caso de que los informes hasta ahora sean válidos y sean concluyentes, habría que admitir que estaríamos ante un fenómeno paranormal en donde ya solamente se nos quedarían las dos hipótesis que siempre se manejan en este tema, es decir, ya entraríamos dentro de lo que es la corriente de investigación del individuo que tengas delante, ¿no? Si este hombre es un espírita, te dirá lógicamente que allí lo que hay es la manifestación de entes desencarnados. ¿Qué va a aducir a su favor? Pues bueno, va a aducir a su favor de que precisamente la casa está construida en lo que era el antiguo cementerio de Belmez, está precisamente colindante a la iglesia, y que por tanto allí también se hizo una excavación y se encontraron huesos. Son personas que están allí enterradas, incluso yo he escuchado algunas historias en las cuales incluso allí pudo haber una matanza de cristianos en la época de conquista y demás, y que por tanto podría ser que estuvieran precisamente aflorando los mismos.
Yo recuerdo, por ejemplo, una opinión que hizo Hans Bender en una conferencia en un colegio mayor en Madrid, donde decía que parecía que el fenómeno Belmez estaba siendo producido por muertos sin descanso. Esta sería, diríamos, la opinión espírita, pero para mí la más consistente, quizás porque pudiera tener mayores bases, es la hipótesis por la cual el inconsciente de María pudiera ser la que estuviera realizando el fenómeno en Belmez. ¿Por qué? En primer lugar, porque es la persona que está normalmente, o ha estado durante esos 22 años en la casa, es la única fija, permanente en la misma. Y en segundo lugar, también existen detalles, por ejemplo, hemos conseguido de las charlas con los mayores, ¿no? Con la gente mayor de Belmez, saber que María, según parece, desde pequeña ya manifestaba algunos fenómenos de este tipo. De hecho, se cuenta, o nos contaron la historia de que cuando María era pequeña, las niñas del pueblo algunas veces eran castigadas, entre comillas, castigadas a jugar con María porque no querían ir con ella, decían que escuchaban voces alrededor de ellas. Y otro dato interesante sería decir que, según parece, sobre 1991, María tuvo una afección que realizó su internamiento en un hospital, y al abandonar Belmez y abandonar la casa, las caras empezaron a perder su nitidez, empezaron a difuminarse. Cuando María volvió a la misma, empezaron nuevamente a tener vida. Todo ello hace apuntar a que probablemente María sea la que cataliza el fenómeno. De todas formas, también existe datos de que parece, por lo menos, que el fenómeno es energético. Dejando a un lado la anécdota de la vidente Penélope Cooper, que en 1981 visitó Belmez y dijo que aquello parecía ser producido por unos focos de irradiación de energía, ¿no?, colocados en determinados puntos de la casa, y que estaban colocados allí profesos por los extraterrestres. Dejando aparte esa opinión, hay que decir que Belmez se encuentra precisamente en un lugar que ya en el siglo XI los árabes ocupadores de la zona conocían como la carrera de las nubes, y es un lugar que, según parece, era mucho más fértil, porque era un lugar donde normalmente solían pasar esta carrera, o este lugar donde las nubes solían pasar, ¿no? Además, es muy rica en agua, muy rica, lógicamente está en unas zonas altas de montaña, con lo que, para aquel entendido, puede tener ya las suficientes bases para formar o para tener posibilidades de ahondar en la teoría de las corrientes telúricas. Y hay investigadores en la materia del telurismo que creen que precisamente a personas dotadas, personas sensibles, estas corrientes telúricas serían capaces de, creo que así en términos, diremos bonitos, arquearlas, que funcionaran como transmisores que pudieran crear o dar la transmisión de un fenómeno paranormal. Nuevamente nos encontramos con el ser humano como epicentro de toda esta fenomenología. Sí, no, desde luego, para mí no se puede hablar de fenómenos paranormales sin tener en cuenta al individuo, al sujeto, es decir, el aspecto subjetivo, que quizás es un tema que en algunas investigaciones se abandona demasiado en el fenómeno paranormal. Pues muchas gracias por la entrevista. Nada, a ti.